ustedes en el libro de Segunda de Samuel. Capítulo 5, del 6 al 10, amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. El rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Aleluya, pueden tomar sus asientos. Esta es una palabra maravillosa, una palabra donde Dios nos muestra una vez más su poder, ¿no? Sabemos que David fue un guerrero poderoso en las manos de Dios, fue un muchacho elegido para traer grandes victorias al pueblo de Dios, amén. Y como el pastor decía, estos son reuniones especiales de jóvenes. Sé que Dios también en esta noche tiene unos cuantos David y unas cuantas mujeres también con el espíritu de David, que quizás Dios despierte en este congreso para empezar a batallar, para empezar a traer grandes victorias al pueblo de Dios, amén. Como nunca antes, Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que se pongan en la mano de Dios, amén, porque sabemos que Satanás es muy astuto, él está enfurecido, y como nunca antes estamos en una guerra tremenda, encarnizada, porque Cristo viene pronto, amén, porque Cristo viene pronto, amén, aleluya. Y aquí en esta palabra, bueno, mi Biblia tiene títulos y se llama, el título se titula esta palabra: David toma la fortaleza de Sión, amén. David venía venciendo, venía teniendo un montón de victorias, pero sin embargo en un momento se encontró con una adversidad, con un problema que fue ahí en las puertas de la fortaleza de Sión, amén. Y sabemos que la fortaleza de Sión era una especie de colina, de un gran monte, se dice también el monte de Sión. Era el lugar que Dios había escogido para hablar con el pueblo de Dios. Era el lugar escogido por Dios, era un centro espiritual que Dios había elegido para traer grandes victorias, para derramar su presencia. Pero bueno, en ese momento se encontraban jebuseos en ese lugar, se encontraban cojos, se encontraban ciegos, y David no se iba a quedar atrás, sino que él iba a cumplir todo el propósito para lo cual Dios lo había enviado a aquel lugar, amén. Sabemos, en los historiadores también dicen que es la ciudad de Dios aquí en la tierra, ¿no? La llamaban y la denominaban así, a la fortaleza de Sión, que era el sitio donde Dios hablaba con el pueblo, ¿no? Y pensando en esta palabra, digo, un lugar tan estratégico, un lugar tan lleno de promesa de parte de Dios, que cuando el siervo de Dios David se fue acercando, lo único que encontró ahí fue enemigos del pueblo de Dios. No solo enemigos del pueblo de Dios, sino que eran personas ciegas, personas que no veían,
personas cojas, personas que no podían caminar correctamente, y eso eran los que gobernaban, los que activaban, los que vivían, los que se sentaban en el lugar que Dios había escogido para hablar a su pueblo. En el nombre de Jesús, aleluya. Y estaban los jebuseos, y sabe que esta palabra, cuando el Señor me la daba hace un tiempo atrás, me hacía llorar muchísimo. Me hacía llorar delante de la presencia de Dios, porque digo, cuántos lugares, cuántas fortalezas el Señor tiene aquí en nuestra vida, aquí en la tierra. Sin embargo, pareciera que lo único que encontramos en esos lugares, en esas grandes fortalezas, son enemigos del pueblo de Dios. Son personas ciegas, son personas que son cojas, ¿no? Y pensaba en los jebuseos. Sabe que los jebuseos en la antigüedad, cada enemigo, cada pueblo enemigo tenía una particularidad. Sabe que los cananeos, por ejemplo, las mujeres cananeas eran enviadas porque era un pueblo perverso sexualmente, era un pueblo con inmoralidad sexual. Pero sabe que, por ejemplo, los jebuseos en este lugar tenían una particularidad, que eran pisoteadores, eran humilladores. El pueblo era reconocido por la capacidad que tenía su lengua de poder humillar a cualquier persona que se le podía acercar adelante. Ellos no necesitaban escudo, no necesitaban lanza, sino que tenían una lengua tan inflamada por el averno que un dardo pequeño podía hacer retroceder a cualquier guerrero. Obviamente que estaba inflamada por el infierno, porque lo único que le dijeron es: vos no vas a entrar. Y ya está. Y David se quedó ahí, paralizado. Pero Goliat le había dicho muchas más cosas. Pero Goliat le había dicho, pero cuántas cosas, 40 días estuvo vociferando. Sin embargo, la palabra de los jebuseos, con una frase ya desestabilizó al varón de Dios. Y sabe que yo pensaba, dije, ¿por qué tanta batalla para venir aquí a Formosa? Porque estuvimos 8 horas parados a 40 minutos de nuestro hogar. Yo decía, pero estamos a 40 minutos de mi cama, de mi casa, y estoy hace 8 horas sentada. Y digo, claro, cuando estaba sentada, digo, claro, están los jebuseos allá en Formosa. Está ese pueblo ciego y cojo que está tirando su amenaza y van a decir, acá no van a llegar. Acá no van a entrar. ¡Ey, la lava, sojalaya! ¡Ey, la ralaba, suja, ralabacaya, lava, sojalaya! Porque sé que hay muchos hermanos que se están ofendiendo cuando dicen, pero ¿por qué dicen acá en Formosa, acá en Formosa? Porque está ese principado, porque se puede sentir, porque es una ciudad tan hermosa, pero hay una mortandad tan grande. Pero el evangelio se ha corrompido tanto, y las grandes fortalezas y ministerios que el Señor había establecido en esta provincia se llenó de pastores ciegos y cojos, pastores humilladores, pastores que agarran el púlpito y empiezan a pisotear a los siervos de Dios, y empiezan a humillar y a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¡Hey, la bazooka, la manaya, la basojalaya! ¡Hey, la rama, sojalaya! ¡Hey, alama, sojalaya! ¡Hey, alama, sojalaya, rama, calla! Espíritu humillador. ¿Y sabe qué? El espíritu jebuseo, yo ponía aquí, es la fuerza de las tinieblas para pisotear y humillar a los siervos de Dios. Es la fuerza de las tinieblas para humillar y pisotear al pueblo de Dios. Porque duele tanto cuando un jebuseo se levanta a hablar y a murmurar. Cuando se levanta a hablar contra los siervos de Dios, cuando se levantan grandes congregaciones y se llenan de ciegos, de cojos, y empiezan a pisotear y a humillar el cuerpo de Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí hay unos David que se van a levantar en esta noche. Aquí hay unos jóvenes que hoy van a tener que tomar esa fortaleza. Aleluya, un ejército poderoso. David tenía unos valientes que eran llamados los valientes de David. Tenían una capacidad terrible de dormir en cualquier lado, de comer cualquier cosa, de esconderse en cuevas, de habitar, de nadar, de trepar, de ir, de avanzar. Pero sin embargo, los ciegos y los cojos vinieron a desestabilizar al ejército de Dios. Y esta es mi indignación en esta tarde, porque digo, ¿quiénes son estos para hablar contra el pueblo de Dios?
¿Quiénes son estos para hacerte dudar, pastor? ¡Ey, la rama, sojaraya! Que hasta han dudado y dijeron, pero ¿será que lo podemos invitar? Porque escuché tantas cosas de ellos, porque escuché tantos mensajes pisoteadores que tiraban por tierra la palabra de Dios, que tiraron por tierra la palabra que es dada por los siervos de Dios, que se han burlado, que han blasfemado, pastores cojos, pastores ciegos. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Ey, Abraham, Soharaya! Un ejército poderoso. David venciendo, mató oso, mató león, mató gigante, conquistó ciudades. Y de golpe, para entrar al lugar que Dios lo había llamado, al lugar que Dios los había, el lugar que él tenía que conquistar, estos simples cojos y ciegos, porque cuando uno lo ve con los ojos naturales, dice, pero ¿qué es esto? Mira quién se levanta. Pero mirá quién se levanta, pero mirá quién es. Y claro, porque sabe que esos cojos y esos ciegos, cuando el pueblo fue conquistando toda aquella región, ellos tenían que exterminar a los jebuseos. Tenían que exterminar a toda persona que no sea del pueblo de Dios. Pero estos jebuseos se quedaron en las afueras, en las ciudadelas. Y bueno, capaz que eran 4, 5, 6. Y bueno, se quedaron ahí, pero pasando el tiempo, estos ciegos se empezaron a multiplicar. Y era una maldición, nacían así, ¿no? Y nacían cojos, entonces empezaban a multiplicar, y de a poco fueron subiendo a la colina. Yo me imagino, empezaron a extender sus tiendas al borde del monte de Sión. La sangre de Cristo vence en esta tarde. No, pastor, yo me quedo acá, yo no quiero púlpito, yo me voy a quedar ahí afuera. Bueno, pero si es un simple siervo. Yo digo, el poder de la lengua del enemigo, ¿no? Porque tiene un poder para hacerte sentir menos y para hacerte sentir que uno es malo, que uno los está atacando. Entonces, no, sí, está bien, quédate ahí. No, pero ahora yo me voy a poner un poquito acá, no voy a subir al altar, pero me voy a quedar ahí. Y ahí van avanzando los ciegos y los cojos dentro de la iglesia. Y uno lo puede ver, ¿no? Entonces empieza a avanzar. Cuando pasaron los años, se encontraron con una ciudad que estaba con un pueblo enorme que estaba habitando en la casa de Dios. Un pueblo gigante, que eran ciegos, que eran cojos y eran humilladores, y estaban todos ocupando ahí la casa, el lugar que Dios había establecido. Y yo me imagino David llegando a ese lugar, la opresión satánica. Así como uno puede sentir el primer día cuando vinimos aquí, yo me senté al fondo, pero sentía una lucha tan grande, una opresión, y no me podía concentrar, pero entendía que era algo espiritual, ¿no? Y ayer el Señor otorgó grande victoria, y sé que hoy no va a quedar uno parado. Alaba, sojaraya. David se fue acercando, y a lo lejos yo me imagino personas tanteando, acercándose, empezándole a gritar a David, acá no vas a entrar. Alama, sojaraya. Porque muchos de nosotros armamos el bolso, muchos de nosotros nos subimos al micro, pero el enemigo empezó a vociferar, acá no van a llegar, acá no van a entrar. Y sé que muchos de ustedes estuvieron en ayuno y oración, y el enemigo también les predicó, no va a pasar nada, se van a pelear todos los jóvenes, va a meterse la murmuración, va a quedar todo en la nada, no se va a lograr nada. Mentira, eso eran los espíritus ciegos, el espíritu jebuseo que nos predicaba al oído. 8 horas estuvimos demorados y avanzamos, y después un par de horas más y nos volvimos a quedar. Pero ahí la sierva de Dios dijo, vamos a orar, y se arrodilló, y el que pudo arrodillarse entre los asientos del micro se arrodilló. Y a la cuenta de 3 empezamos a clamar, y ahí empezamos a orar en el nombre de Jesús. Y la sierva de Dios se paró y dijo, gigante que amenazas que no vamos a llegar, espíritu inmundo que te has levantado para no llegar a la provincia de Formosa, ahora la sangre de Cristo es contra ti. Ay, yo siento que viene una grande victoria para esta iglesia, pastor. Aleluya. Tú no entrarás, vino la amenaza, ¿no? Y pensaba
porque él dice, pues aún los cojos, los ciegos te echarán, como diciendo, ¿vos quién sos? Cualquiera de estas personas que están acá te pueden echar, te pueden matar, pueden hacer cualquier cosa, un espíritu humillador, un espíritu pisoteador, ¿no? Cuando dicen, ¿y quién es este pastor para venir a hablar acá? ¿Y quién es esa mujer para venir a hablar acá y a venir a poner, a venir a predicar la palabra de Dios? Pero esta no es nada, y ahí uno empieza, ¿no? Porque yo, en mi corta edad y hace muy poco que estoy predicando, también me he enfrentado con grandes espíritus jebuseos. He congregado en una iglesia donde las sillas ministeriales estaban llenas de cojos y ciegos. Y esta palabra el Señor me la había dado justamente para ese ministerio, ¿no? El lugar que tenía que ocupar el siervo de Dios, había un cojo y un ciego ahí arriba. Y yo le decía, Señor, dame la fuerza de David para pararme un día. Dame la fuerza de David, Señor, porque esto no es contra sangre y carne, esto es contra principados y potestades. Aleluya. Y sabe que pensaba en los cojos, ¿no? Los cojos representan una inestabilidad, porque sé que bueno que hay personas que físicamente padecen estas adversidades, estos problemas físicos, pero pensaba en los cojos espirituales, que no hay nada peor que ser un cojo o una coja espiritual, ¿no? Porque sabe que los cojos representan la inestabilidad espiritual. Es el hombre inconstante, es la mujer, la niña de doble ánimo. Es el joven que un día dice, bueno, yo doy un paso firme y un paso en falso. Es este espíritu inmundo de traición también, que te muestra con un pie que avanza y con el otro que se queda, aleluya. Que con una mano te dice, pastor, contá conmigo, y con la otra te está clavando un puñal. Que con una mano dice, hay que tener misericordia, y con la otra te desean la muerte. La sangre de Cristo tiene poder. Sabe que en Hebreo capítulo 12, versículo 13, es una palabra muy bonita, pero pensaba en esta inestabilidad. Que sabe que lo cojo es una enfermedad que puede ser sanada. Claro, físicamente aquí, humanamente no, pero espiritualmente se puede sanar. ¿Sabe cómo se puede sanar? Ahí el hermano Ángel lo va a leer, aleluya. Sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. O sea que lo cojo puede ser sanado. Mire qué hermosa noticia, hermana, que usted está ahí cojeando, ¿no? Usted parece que un día viene y un día se queda, que un día avanza y el otro día se queda. Aquella mujer, mamá o quizás hermano, que está con ese espíritu de murmuración que usted no quiere, pero un día está contento y al otro día habla mal de la iglesia, y usted está ahí con ese espíritu grande. ¿Sabe qué? Usted puede ser sanado en esta noche. ¿Cómo? Haciendo sendas derechas. Por eso los siervos de Dios tienen que predicar la palabra bien derechita, para que lo cojo no se salga del camino, para que aquella mujer que quiere pisar en falso tenga ahí una senda derecha, y mientras camine derechito se empieza a sanar y empieza a avanzar, y ahí recobra sanidad y empieza ahí a caminar derecho. Eso es lo que necesitamos, sendas derechas para que lo cojo sea sanado. Y saben que también estaban los ciegos, ¿no? Los ciegos, y esto es algo terrible espiritualmente. Una persona que no puede ver espiritualmente es algo triste, ¿no? Porque si bien sabemos, bueno, aquí en la provincia de Formosa tenemos un gran amigo que es no vidente, que es nuestro hermano Rolando, y él cuando nos visitó allí en Buenos Aires dice, yo le dije al Señor que si Él me quiere sanar, que me sane, y si no me sana, no me importa, yo lo único que quiero tener es la visión espiritual, es no volverme atrás, es poder seguir adelante. Y claro, porque es la visión que importa, es tener una visión espiritual clara, ¿no? Pero resulta que ahora pareciera que esto está en auge, ¿no? Personas y jóvenes ciegos. Y a veces no nos damos cuenta que estamos ciegos. A veces no nos damos cuenta. Y yo decía, Señor, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo no estoy viendo? Y claro, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la voz de Dios, cuando vienen los siervos de Dios y nos exhorta y nos dice, esto está mal. Y yo digo, sí. Y después voy a mi casa y digo, yo no lo veo así. Él lo está viendo así, pero yo, claro, si estoy ciega.
Si ya estoy perdiendo la visión espiritual, entonces nunca voy a ver el pecado como es, porque ya yo no lo puedo ver. Entonces pensaba en esta palabra, ¿no? Porque decía, qué terrible que es tener una congregación que está ciega. Una congregación que el pastor le habla y ellos hacen lo que quieren. Que una congregación donde hay solo 3 o 4 hermanos que tienen las ganas de avanzar, de ponerse las pilas, de seguir adelante, de decirle no al pecado, y pareciera que el 70-80% de la congregación no les entiende nada. Pareciera que solo los de aquí adelante están percibiendo una batalla y los de allá atrás están esperando que termine el culto. Ustedes están ciegos, ustedes necesitan ver, ustedes necesitan decirle hoy al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales para ver. Y algo que siempre nos han enseñado nuestros padres es decirle al Señor que te haga ver tu pecado como es, como Él lo ve. Que te haga ver tu condición como Él lo ve. Y el día que tú le dices, Señor, muéstrame mi vida como tú la ves, usted empieza a sentir un olor a podrido. Empieza a ver tantas falencias, tantos errores, tantas cosas terribles. Y uno dice, eso estaba y yo no lo veía claro, porque Satanás es tan astuto que nos empieza a cegar, a no poder ver. Y cuando uno no puede ver, no puede avanzar. Y no solo eso, sino que nos entran tantos espíritus, ¿no? Que empezamos a rechazar a los siervos de Dios. Empezamos a rechazar a quien nos marca un camino. Empezamos a rechazar todo lo que tenga que ver con la santidad y con la palabra de Dios. Aleluya. Yo le invito a abrir su libro, su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 10 al 15. Porque cuando hablaba con el Señor por esta palabra, el Señor me decía, la ceguera espiritual es producto de la rebelión. La ceguera espiritual es producto del pecado. Es producto de cuando uno ya se empieza a endurecer y ya no ve más nada. Cuando uno ya se encapricha con algo y ya no deja que Dios le empiece a hablar, ahí comienza esa ceguera espiritual. Y el pueblo de Dios se encontraba de esta manera. ¿Qué dice Isaías 59? Aleluya. 59:10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Mire esta palabra, ¿no? Acá era la confesión del pecado de Israel. Del pecado de Israel, y ellos en un momento confesando le decían al Señor, Señor, nosotros palpamos la pared como ciegos. ¿A qué hora? En pleno mediodía. Y esto es algo terrible, que hayan pastores y que el Señor los cubra con su sangre y nos cubra, que haya una juventud que no sepa para dónde ir en medio de tanta murmuración, en medio de tanta rebelión. En medio yo decía, Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, porque hoy en día con internet, con esto que todo el mundo tiene acceso a mirar prédicas y todo, es como que uno escucha la palabra de Dios y siente la presencia de Dios, pero después escucha a otro varón de Dios, entre comillas, y te habla mal de esto y uno dice, ¿qué es esto, Señor? Estamos palpando la pared como ciegos al mediodía.
Cuando tú nos tendrías que dar una claridad, no sabemos para dónde ir. No, y ese es el producto de la rebelión. Ese es el producto de haber dejado entrar a los ciegos, a los cojos, a la casa de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que este pueblo empezó con esa ceguera. Pero yo digo, bueno, sencillamente no veían, y no, era terrible, ¿no? Porque ellos confiaban en vanidad, hablaban vanidad, concebían maldad, dice, concebían y daban a luz la iniquidad. Algo terrible, ese pueblo que entre paréntesis parecía que no veían nada, que no se daban cuenta de nada, era un pueblo tan perverso. Aquel pueblo que era elegido por Dios se volvió tan atrevido y contumaz, ¿no? Y dice, gemimos todos, ¿no? Que ellos gemían como palomas lastimeras. Claro, porque no veían, Señor, nosotros no sabemos cuál es la verdad. Allá dicen esto, acá dicen lo otro, yo estoy perdido, y gemimos como paloma lastimera, pero después nos empezamos a gruñir como oso. Pero después, cuando nos tocan el pecado del hogar, el pecado de la casa, ahí mostramos los dientes y nos enojamos y empezamos a concebir maldad y empezamos ahí a incubar huevos de áspide, ¿no? Algo terrible. Esa gente que empieza a decir hay que tener amor, y lloran y lloran, y como hablaba el hermano Ángel, cultos enteros llorando, llorando, llorando como paloma lastimera. Vaya a hablarle del pecado de los hijos, vaya a hablarle del pecado de la congregación, vaya a hablarle a ese pastor y dígale, usted está en pecado, usted está blasfemando. Va a ver cómo empieza a gruñir como un oso, va a ver cómo se empieza a mofar de los siervos de Dios. ¡Hey, Anama, Sojalaya! ¡Hey, Darama, Sojalaya! Y este es el pecado de aquí, de Formosa. Porque si no fuera por esta congregación, creo que ya no podríamos llegar aquí. No podrían llegar los siervos de Dios que trazan la palabra completamente. Si no fuera por esta pequeña puerta que se abrió aquí, para empezar a sacar los jebuseos que se metieron en el santuario, para empezar a sacar los cojos. Pero usted dice, pero estamos en Formosa, en un anexo. Formosa es tan grande, sí, pero ahí atrás están los cojos mirando por internet. Ahí atrás está el pastor, ese con el TD mirando y gruñendo y enojado como un oso. ¡Hey, alama, sojalaya! ¡Hey, alama, sojalaya! Terrible, porque era el pueblo que lloraba, un espíritu de autocompasión, y resulta que al que quería decir la verdad lo ponían en prisión. Que al que quería apartarse del mal, vamos a encarcelarlo y que no hable nunca más. Esta banda no la inviten nunca más. A esta orquesta no la inviten más. Al pastor Quiñones no lo traigan más. Vamos a cerrarlo, vamos a encercarlo. Que no nos visite más. Por eso, pastor, se ha cortado con usted. Por eso, querida esposa del pastor, personas que eran amigas hoy ya no le hablan más. ¿Por qué? Porque lo han puesto en prisión. Porque decidieron apartarse del mal. Pero gloria a Dios por aquellos varones que todavía están dispuestos a sufrir las consecuencias. Dice que este pueblo tenía pensamiento de destrucción, pero eran ciegos y ellos tenían pensamiento. Todo el día pensaban cómo destruir al recto, cómo destruir al que es derecho. Y yo digo, ¿se puede llegar a este punto? Sí. Personas que día y noche están maquinando mal contra la iglesia de Jesucristo. Personas que se levantan y dicen, a ver, hoy cómo podemos hacer para que el pastor deje de predicar la palabra. ¿Cómo podemos hacer para que nadie más los invite? ¿Cómo podemos hacer para correr a esa joven del lugar? Para correr a los líderes de jóvenes de adelante. ¿Cómo podemos hacer? Y ahí empiezan a maquinar destrucción, y este es el espíritu ciego. Este es el espíritu con el cual contra quien estamos batallando en este último tiempo. Aleluya. Porque es horrible y es algo tan triste pertenecer a un lugar donde los ciegos están presidiendo. ¿Sabe que yo congregaba 7 años desde que me casé en un ministerio? En la iglesia central de ese ministerio, una iglesia que empezó con poder, con gloria. Una iglesia tan hermosa, una iglesia que se levantó como una vid, que daba frutos y que cualquier persona que pasaba por allí era un ejemplo ese lugar. Un lugar donde se sentía la gloria de Dios, un lugar donde los cultos duraban como 6, 7 horas, porque el Espíritu Santo interrumpía, donde tenían coro y empezaban a cantar y ya no había horario de fin, los niños
niños danzaban, las madres danzaban, las abuelas danzaban, donde el cáncer, personas con tumores, dice que dejaban los tumores ahí adelante y se sanaban y quedaban libres. Pero empezaron a entrar los jebuseos, estos espíritus ciegos y cojos, estos espíritus de mentira y de traición, que por un lado te saludan y por otro lado hablan mal de uno, que por un lado dicen, ay, sí, vos sos una sierva de Dios, y por atrás están hablando mal. Espíritus ciegos que uno le empieza a mostrar, pastor, esto está mal. No, yo no lo veo así. Usted cállese la boca, usted no es nadie, usted no es ministro, pastor, esto está mal, esto es pecado, no. Hasta que un día, un gran siervo de Dios que había empezado una iglesia, que había abierto una obra y estaba a cargo al frente de una obra, era un gran siervo de Dios por todo lo que me han comentado, no porque yo no lo conocí, yo solo entré en la fase donde él, entre comillas, quería volver al Señor. Un hombre que era tan lleno del poder de Dios, cae en pecado ahí en el mismo templo donde él hacía sus reuniones. Como vivía tan lejos, él iba y se quedaba a dormir el sábado a la noche para hacer el culto de la mañana y al otro día terminar la reunión y volver a su hogar. Y uno de esos se salvó un alma, entre comillas, ¿no? Una jebusea, un espíritu terrible para rebajar a un siervo de Dios. Y es así, ¿no? Porque a causa de la mujer el hombre es reducido a un bocado de pan. Este es el espíritu jebuseo que te humilla y la sangre de Cristo cubra a la iglesia, cubra a los ministros, cubra a los jóvenes, cubra a los siervos de Dios. Entró una jebusea y se sentó al fondo como si nada y empezó a reducirlo. ¡Ay, daraba sojalaya! Hasta que lo redujo tanto que lo agarró y lo tuvo en sus garras. Terrible, toda la iglesia llorando, peor que un velorio, la iglesia angustiada llorando porque el gran siervo de Dios que había iniciado esa obra cayó. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Y qué hizo este pastor? En vez de arrepentirse dijo, bueno, si ya lo perdí todo, me voy a juntar con esta mujer y voy a dejar el ministerio. Dejó la iglesia, dejó aquel lugar, dejó el ministerio, abandonó todo y se juntó con esta mujer, con esta perversa, porque era una mujer de la vida, una que tenía un espíritu grande de prostitución. Y estuvo más o menos alrededor de 15, 20 años, ¿no? Apartado. Y Satanás dijo, qué astuto que él, porque se apartó cuando la iglesia era un fuego. Dijo, no, yo soy santo, yo no puedo meterme, yo ya está, me voy allá, me quedo con esta mujer y no quiero saber más nada. Pero pasaron los años y la iglesia empezó a perder poder. Y en esos años que la iglesia empezó a perder poder, yo empiezo a congregar ahí. Y con todas las fuerzas oraba y ayunaba y le decía al Señor, levanta este lugar. Levanta por amor a aquellas mujeres que quieren ver tu gloria, por amor a aquellas ancianas que han visto el poder de Dios desde el comienzo. Y uno empezaba a clamar, ¿no? Hasta que un día este varón empieza a llegar a la iglesia. Pero claro, ya no vino arrepentido, vino con la mujer. Y decía, yo no pretendo nada. Y se subió al altar, no al altar, se subió ahí un día de agradecimiento. Abrieron las oportunidades y toda la iglesia sorprendida porque él pasó y dijo, yo no merezco estar acá. Sencillamente voy a cantar un coro y me voy a bajar. Cuando empezó a cantar el coro, las jóvenes empezaron a danzar. Parecía que la presencia, entre comillas, de Dios, porque tenía un don especial. Porque es así, los dones son irrevocables, como hablaba ayer la palabra de ese varón que decía, cuanto más mal estoy es cuanto más Dios me usa. Y pareciera que están en pecado y cantan y pareciera que tienen unción. Y claro, porque los dones son irrevocables. Necesitamos tener bien la visión espiritual, bien afinada, para darnos cuenta que nos están mintiendo en la cara. ¡Aleluya! Y dijo, sencillamente voy a cantar un coro y me voy a bajar. Y empezó a cantar y toda la iglesia se paró y la iglesia llorando, terrible. Yo le dije a mi esposo, eso es pecado, eso no es de Dios. Acá, claro, lloraban por la nostalgia de ver a alguien tan querido y que lloró y que pasó. Le digo, ese hombre no está arrepentido. Pasó el tiempo y le dice al pastor, yo no pretendo volver al ministerio, pero solo déjeme participar la cena. Porque yo necesito, y venía con su esposa, con la mujer, no, con la esposa no, con la mujer con la que él había. Y yo una revolución tenía en el estómago. Yo dije, un día de esto me voy a parar, pero que sea tu espíritu, Señor. Que sea tu espíritu. Y recuerdo que hicieron una reunión de miembros y dijeron, ¿cuántos hermanos están de acuerdo
para que nuestro hermano no vuelva al ministerio, sino que solo pueda participar la cena, porque la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que el pastor los tiene que probar, y si él se prueba y cree que está bien, y yo le digo, no, ¿cómo le va a entregar la sangre de Cristo a un adúltero? ¿Cómo le va a entregar el cuerpo de Cristo a un adúltero? Si él quiere manotear como los hijos de Eli y venir y manotear, si puede hacer lo que lo haga, pero yo no le voy a pasar el plato, yo no le voy a pasar el pan, yo no le voy a pasar el pan a alguien que estuvo mutilando el cuerpo de Cristo, que lo clavó en la cruz, que empezó a mutilarlo. No, yo no lo voy a hacer. La iglesia dijo que sí, nosotros dijimos que no, no levantamos la mano, no, y dijo, bueno, igual lo vamos a poner. Bueno, yo decía, Señor, ayúdame, porque entiendo que esto es espiritual. Señor, ayúdame. Y uno de esos días se hizo una reunión. Yo decía, Señor, saca luz, dale visión al pueblo, dale visión, Señor, trae visión. Y dijeron, vamos a hacer 3 días de avivamiento, los 3 días va a predicar la hermana Ana Paula. Y yo, Señor, esto es terrible. Bueno, y empezamos a esos 3 días, invité a algunos hermanos, ahí fueron algunos de la banda, y yo dije, Señor, qué responsabilidad tan grande, pero que vean tu gloria. Ábrele los ojos al pueblo, Señor. Mira, el pueblo está ciego. Mira, Señor, los ministros están ciegos. Padre, en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar. Y llegamos al culto, la iglesia, a comparación como era, siempre estaba un poco más llena. Empezamos a predicar la palabra de Dios. Y bien empiezo, yo empecé a sentir una opresión satánica. Y cuando miro al fondo, había entrado toda una familia de hechiceros y macumberos. La mamá, el papá, las hijas, todos se sentaron ahí uno al lado del otro, pero entraron ellos y entró un olor a podrido, entró una muerte. Y yo dije, esta familia está en la brujería. Y apareció, y entre esas mujeres llegó una niña más o menos de 15 años, por ahí embarazada, tenía la panza así. Entra y se sienta en la mitad del templo, y yo empecé, los saludo con la paz del Señor. Y empezaron a mover la cabeza. Y yo dije, hermano, los que sepan que estamos en una batalla, eran muy poquitos, pero empezaron a clamar. Y ahí empezaron a orar, y yo dije, en el nombre de Jesús, todo espíritu, cuando empezamos a reprender, esta niña se queda parada y empieza a caminar para atrás, asustada, horrorizada, y empieza a correr y gritaba, los ministros la agarran, la llevan al costado, y este hombre, que creía que estaba bien y estaba en adulterio, va y le dice al pastor, ¿yo puedo orar por ella? Sí, si estás bien, andá y orar por ella. Sí, voy a orar. Y se para y empieza a querer ponerle la mano, y cuando le va a poner la mano dice, no, vos no me podés tocar, vos no me podés, vos sos el pai ese que abusó de mí, vos sos el pai ese que abusó en ese rito urbano. Y él decía, no, nada que ver, sí, es él. Y toda la iglesia horrorizada. Obviamente él no era el brujo, pero en el mundo espiritual, aquella persona adúltera, aquella persona que está en contra de la palabra de Dios, es un brujo, es un hechicero. Y ella gritaba, es él, y él le decía, shh, shh, y le decía, callá que sos vos fuiste. Resulta esta joven, habían abusado en un rito umbanda de ella, había quedado embarazada y estaba totalmente perturbada. Y ahí quedó expuesto a lo que es el pecado dentro de la congregación. Pero hoy ha entrado espíritu ciego y cojo que te hace ver que el que te dice la verdad lo querés poner en prisión. Que a la mujer de Dios que empieza a hablar, empieza a decirle que se calle, que es muy dura. ¿Y quién es esa joven para venir a hablar acá y gritar, callate la boca? Y empieza así, eso es un espíritu jebuceo. Espíritu ciego, vete, jale la paso. Y yo lo siento a veces. Yo estoy ahí en un culto y de golpe el Espíritu Santo toma ángel y yo por dentro no creo. No, me parece que se está excediendo, y yo digo, Señor, pero si esto es de ti, ayúdame. Y siento automáticamente que el Espíritu Santo me llena de poder y me paro y digo, en el nombre de Jesús, porque a todos nos quiere agarrar esto, de decir, yo no lo veo tan así, ellos lo ven así, pero yo no lo puedo ver así. No, Señor, todo espíritu ciego que se está adueñando de mi corazón, sácalo en esta noche. ¿Cuántas veces nos volvemos cojos, ciegos? Nos señalan el error y no nos damos cuenta. Nos dicen así, no, y no lo queremos hacer. Y algo tan maravilloso, ¿no? Para ir adelantando, nos dice que contra toda amenaza, David toma la fortaleza de Sión. Dijo, ¿qué? ¿Me humillaron? Está bien, ya está. ¿Terminaron de hablar los ciegos? ¿Terminaron de hablar los cojos? ¿Ustedes piensan que yo me voy a volver a mi hogar?
Ustedes piensan que yo estoy a 40 minutos de mi casa y me voy a volver. No, yo me planto a las 8 horas y voy a ir a tomar esa fortaleza. Este espíritu inmundo que me quiere hacer volver, no, yo voy a entrar. Ah, sí, me dijeron que soy muy duro, que no puedo hablar. Bueno, cuando termine de hablar voy a tomar la fortaleza. Terminó la amenaza y David le dijo, muchachos, vamos a tomar la fortaleza. Pero te amenazaron, no me importa, vamos a tomar la fortaleza. Y dice la palabra de Dios que David tomó la fortaleza. Y esto es lo que quiero hablar en esta noche. El Señor, si bien, bueno, la iglesia es una fortaleza, pero el Señor nos ha dado fortaleza. A mí como mujer, mi matrimonio es una fortaleza. Mis hijos, mi familia es una fortaleza donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere hablar. Y yo tengo que tener los ojos bien afinados, bien, con mucha visión para darme cuenta cuándo empezó el espíritu jebuseo a entrar. Y cuando lo descubro, aleluya. Y cuando lo puedo distinguir, digo, Señor, dame la autoridad para tomar esta fortaleza. Nos ha pasado también en la congregación, Señor, mira, acá hay un culto, hay opresión. Y bueno, no todos los cultos son iguales. No, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que está pasando acá? Este culto es una fortaleza, este culto es lo que tú has decidido. ¿Qué pasa que no se siente tu gloria? ¿Qué pasa? Y así estábamos en Loma Hermosa un día, Señor, ¿qué es esta opresión que siento? ¿Por qué veo esa nube gris allá al fondo? ¿Qué hay allá? Y el Señor me dijo, levántate y anda al fondo. Pero no sé, yo veo todo gris, levántate y anda al fondo. Cuando voy al fondo había una mujer y al lado una anciana. Y la miro a la mujer y le digo, Mariana, y se da vuelta y me mira como, ¿cómo sabes mi nombre? Yo tampoco sabía el nombre, el Espíritu Santo me dijo, se llama así. Mariana, y me mira y le digo, hoy tenés que pasar a aceptar al Señor. Y empezó a llorar y la de al lado le hablaba en lenguas satánicas y tenía unas cadenas debajo del tapado y se metía a las cadenas y hacía ruido con las cadenas y le decía, no la escuches. Mariana, te trajeron de Paraguay y te bañaron con sangre y viniste acá a afrontar el espíritu de Dios. Y la otra mujer de al lado le hablaba en lengua y le decía, no la escuches. Mariana, dame la mano. Mariana, es mentira que si vos pasás adelante te van a matar. No, el dueño de la vida es Cristo. Él tiene la llave de la vida y la muerte. Y la mujer empezó a llorar y no me miraba. Y miraba solo para adelante y decía, no, no. Y yo le extendí la mano y le dije, Mariana, voy a contar hasta 3 y después me voy a ir a sentar a mi lugar. Si a la cuenta de 3 vos no me agarras la mano, ya no hay más oportunidad para ti. 1, 2, y cuando voy a decir 3, la mano temblorosa de ella me agarró la mano. Y la mujer de atrás le decía, no pase, ahora vamos. Y empezamos a caminar desde el pasillo del fondo hasta adelante y había unos espíritus inmundos que nos empujaban. Íbamos tan lentas las dos porque era la fuerza de las tinieblas, ahí avanzando hasta que Mariana cae de rodillas y se entrega a Jesucristo. Y sí, la habían traído de Paraguay, porque hay mucha brujería en Paraguay y en Brasil. Y nos contó la hermana Zulinda cuántos brujos metieron aquí, los gobernadores, los intendentes. Pueblo tomado por la brujería. Y la iglesia feliz que el intendente me llamó para que le ore. Mentira del diablo. Él tiene brujos en su cuarto. Él está trabajando contra ti, pastor, que estás gozándote pensando que te están llamando para que ores por ellos. ¡Ay, la alabanza! Pastores contentos por 3 chapas mugrosas que le dio la política, cuando atrás se están metiendo cualquier inmundicia, cuando plagaron de trabajo la costanera y se quedaron hasta el amanecer sacrificando fetos, sacrificando bebés. Vete de la costanera, vete de la provincia de Formosa, la sangre de Cristo vence. Levántese y tome esta fortaleza ahora. Sale ahora de Formosa capital. Sale en esta hora. Hechiceros, brujos que han metido pedófilos como pastores, políticos que han tapado la corrupción dentro de la casa de Dios, que han arreglado que pastores con cantidad de denuncias de abuso, cantidad de denuncias que han manoseado a los niños de la iglesia y nadie hace nada. ¡Ay, alaba soja! ¡Ay, alaba soja! ¡Ay, alaba! ¿A qué nena manosearon a esa? Bueno, anda, dale una leche, hacer el cuarto, dale una
todo. Ah, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, sí. Ay, se está cayendo una careta tan grande aquí. Pastor que está del otro lado, sí, dice el Espíritu Santo. Que te enteraste de ese abuso tan grande, tú, siervo de Dios. Ay, Narama, Sojalaya, que abusaron de esa criatura de 9 años en tu propio templo. Que abusaron de esa niña. Y por miedo al que dirán taparon todos. ¡Ay, alabanza! La iglesia no lo sabe, pero poco, dentro de poco va a salir a la luz. Pueden tomar sus asientos, aleluya. Ay, sí, la puedo ver, pobre niña, llorando ahí en medio del templo porque han abusado de ella. Esto me está dando el Espíritu Santo en esta hora. Y el pastor se enteró y dijo: ¿qué van a pensar de este gran ministerio? Ya está, lo arreglamos todito así nomás. Ya está, si total la gloria de Dios sigue. Si yo no me mezclé, si yo no abusé de la niña, fue un ministro y ya lo mandamos lejos. Esto, hermano, es terrible, aleluya. Dice la palabra de Dios, y esto es lo que pensaba, ¿no? Porque dice que David dijo: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Yo pensaba, ¿por qué? Si eran ciegos, si eran cojos, estos valientes lo agarraban con 2 deditos y lo hacían papa, no lo hacían papilla. Pero David entendió que esto era espiritual, que ellos no podían ir ahí con lanza y matar a los ciegos así nomás, no, porque esto era la fuerza de las tinieblas contra el pueblo de Dios. Entonces David dijo: vamos a hacerle frente, pero no vamos a ir así de frente, vamos a subir por el canal. Y sabe que cuando miraban el mapa, el canal que rodea la fortaleza de Sion es larguísimo y es cuesta arriba. Y es como un hueco así enorme, como un redondel, como un conducto fluvial, ¿no? Y como una espiral que va subiendo hasta arriba. Yo imagino a los ciegos allá y diciendo: pero al final no subieron. Pero al final, mirá David tan valiente que era, y no sabían que David no valiente estaban ahí con contracorriente subiendo por el canal. Con la espada acá, alama, sojalaya, un canal tan oscuro. Yo sé lo que es ese canal. Un canal que uno dice: Señor, ¿cuándo aparece la luz? ¿Cuándo aparece la luz? Por momentos los torrentes nos golpean la cara. Por momentos el agua está helada y uno sigue subiendo con la espada. Y David ahí diciéndolo: suban por el canal. Vamos, subamos por el canal. Y es así, siervo de Dios. No es fácil, hay que subir por el canal. Imagínese, ya es difícil trepar. Imagínese con una corriente de agua que te chupa para abajo. Y tú tienes que subir con tu espada, con tu lanza, con la palabra, y ahí no solo eso, sino que al final te espera una batalla. Que al final, cuando termines de subir allá arriba, ahí recién empieza la batalla. Y uno va subiendo por el canal. Y esto es lo que cuesta, porque en el canal a veces hay oscuridad. A veces está frío, a veces está húmedo, quizá no sé. Algún animal se metió, nos lastimó y uno tiene que seguir subiendo. Y yo me imagino, ¿no? Y pensaba en esta palabra y decía: Señor, no permitas que me canse. No permitas que mis padres se cansen, que los pastores se cansen. No permitas que los siervos de Dios aquí en Formosa se cansen, que el pastor Quiñones, que su esposa se canse. Quizás están en el último tramo del canal. Quizás de aquí a pocos días empezamos a ver la luz. La luz, y ahí el canal ya se empezó a terminar. Y ahí David empieza a gritar: ahí veo la luz, vamos. Vamos, guerreros, que ahí están los ciegos y los cojos. Ahí están los ciegos y los cojos. Suba por el canal y hiera a todo Jebuseo. Y sabe que yo siento que se viene este último avivamiento. Se viene un avivamiento, y yo hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, tuve un sueño de este avivamiento. Y a veces digo: yo no lo quiero contar, y mi esposo me dice: pero contalo, porque yo siento que es de Dios. Me levanté una madrugada, pero hablando en lengua sentía tanto la presencia de Dios, porque siento que la iglesia estaba en un momento de gloria, que estábamos hablando en lenguas, que parecía que, no sé si habíamos terminado un ayuno de 7 días, no recuerdo, pero habíamos terminado un propósito. Y de golpe empezamos a sentir una libertad,
Y dice, vamos a la campaña. ¿Y dónde es la campaña? En el centro, ahí en el obelisco, al lado hay un playón. Y yo digo, en el obelisco, sí, Alberaca. Y empieza a gritar el hermano Abel, vamos. Y habían hermanos de todos lados. No puedo decir de aquí de Formosa, pero sí habían hermanos del Chaco. Yo decía, hermanas de Charata, y este está acá, están todos acá. Bueno, vamos, subíamos con la banda, con la orquesta, todo uniformado. Y la banda, como siempre, no a contrarreloj, vamos rápido. Y Abel agarraba los carriles de los bus y empezaba a meterle, ¿no? Y en eso que vamos acercando, de golpe se empezó a golpear la gente y Alberaca no podía avanzar más. Y digo, ¿qué es esto? Y mirando, y era una protesta feminista, una protesta de todas mujeres rapadas, con el pelo violeta, con niños, pero había prostitución, había violación, había droga, alcohol. Y el hermano Abel dice, vamos, hasta acá llega el micro, así que abajo todo el mundo y vamos caminando hasta allá que está la campaña. Y yo dije, ay Señor, y empecé a sentir una opresión, y dice, vamos, que ya de lejos se empieza a escuchar el hermano Ángel que ya empezó la campaña. Y habían canales de televisión, pero los canales estaban transmitiendo la marcha esta, la marcha del feminismo, no sé si era marzo, ok, estaban todas las mujeres. Y yo dije, yo me meto. Entonces agarramos a los niños, la banda, y empezamos a caminar entre estas mujeres y empezamos a reprender la sangre de Cristo. La sangre, empezamos a subir, y de golpe empezamos escuchando los coros. Oh Dios mío, creí que no existía. Y yo empecé a sentir la presencia de Dios y empecé a escuchar la introducción de quién como Jehová. Y ahí el corazón empezó a llenarnos y empezamos a saltar llegando a la campaña y subimos. Y el hermano Ángel estaba predicando, pero estaba coordinando, porque iba a predicar el evangelista Iván. Y ahí estaban los siervos de Dios, la hermana Elga estaba pero danzando todo. Y de golpe las cámaras empiezan a girarse y empiezan a enfocar la campaña. Y estábamos nosotros y de golpe se acercó la marcha. Y el hermano Ángel, cuando ve que se acerca la marcha, dice, yo voy a orar. Hermano Iván, puedes coordinar, puedes seguir predicando. Y subió Iván, todo tembloroso, y Ángel empezó a reprender acá atrás y corría ahí como reprendiendo, y todo, hermano, era una batalla. Y de golpe yo veía en las pantallas cómo se empezaba a transmitir la campaña. Y ahí el siervo de Dios Iván empezó a predicar y empezó a decir, este espíritu inmundo que azotó a Argentina por años. Y ahí la banda y los hermanos empezamos a predicar, a clamar, a orar. Y dice, para que vean el poder de Dios, para que vean el poder de Dios, empieza a gritar. Y corre hacia la esquina y mete la mano en un tacho de basura del gobierno de la ciudad y saca un bebé. Un bebé sí, pero era un feto grande, ya era un bebé que lo habían abortado, lo habían matado, y lo saca así con el cordón umbilical y la placenta, y lo levanta y dice, para que vean que hay vida en Cristo. Espíritu de Dios sopla. Y el bebé empieza a gritar, a llorar. Y empezó el avivamiento, hermano, y era algo tan maravilloso. Y en ese momento yo dije, hoy viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. Y salían todos los canales de televisión y dije, Señor, tú lo puedes hacer en este 2024. Tú lo puedes hacer, Padre. Estamos en el último tramo, vamos a subir. Y ahora me voy a volver atrás. Ahora que ya subí por el canal, ahora que ya pasé tanta enfermedad, tantas pruebas, tanto desprecio, ahora quieren que guarde la espada. La sangre de Cristo vence. ¡Ey, la lava, sierva del Señor, hermana Elga! Ya subiste por el canal y ahora vas a guardar la espada. ¡Ay, alabanza! No, ahí están los ciegos adelante. Ahí están los cojos y miren lo que dicen. Saquen la espada y hiéranlo a espada. Hiéralo, joven, parecen esta noche firme. Hiera a esos jebuseos que están en tu hogar. Aborrecidos del alma de David. El problema es que los pastores no aborrecen a estos cojos. No, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a decir? No, yo no puedo. No, aborrecelos. Porque David los aborrecía, dice, aborrecidos del alma de David. No es ellos, es ese espíritu inmundo humillador, ese espíritu de persecución. Los aborrezco. Y dígale, Señor, yo los aborrezco, saco la espada y ahora empiezo a cortar.
Yo ya subí muchísimo y sufrí mucho en el canal. ¿Qué me voy a volver atrás ahora? Saque la espada, varón de Dios, y empiece a matar a estos jebuseos. Ay, no querían que suba, pues subo, los mato y le pongo el nombre, la ciudad de David. Y esto es, ¿cómo que yo no soy nada? Yo soy un guerrero poderoso en las manos de Dios. ¿Cómo que yo no puedo avanzar? Sí que voy a avanzar y voy a cortar la cabeza. ¡Ey, Darama, Soja! Y no solo eso, que cuando los aborreció los mató y mandó a poner un cartel. Sacó un estatuto. Ahora vamos a sacar el estatuto. Ni cojo ni ciego van a entrar acá nunca más. Por el Espíritu Santo de Dios. Y se diga, ni cojo ni ciego subirán nunca jamás a la fortaleza. Manden a hacer el cartel y ahí empezaron todos a trabajar. Le cambiamos el nombre, le ponemos el cartel y ya está. No quiere entrar, que no entre. Son ciegos, que no entren, pero vamos avanzando adelante y vamos a ver